Algunos se lo adjudican a un expresidente, ¿no? Que la víscera más sensible es el bolsillo. Claro, cuando uno habla de economía, habla precisamente de esa víscera que es la más sensible. Vamos a hablar con un especialista. Está Juan Pablo Serra con nosotros aquí en esta noche en Panorama. Juan Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Agustín, soy. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿es cierto que es la víscera más sensible? ¿Es cierto que se siente como una tripa, como se siente como parte de las vísceras de la persona, el bolsillo? ¿Vos lo vivís así también, Juan Pablo? Sí, sí, sin dudas es así, digamos, porque representa un montón de cosas respecto al presente, al futuro, es decir, uno quiere tener la seguridad de que va a poder satisfacer sus necesidades, entonces el tema económico no puede pasar nunca desapercibido. ¿Mm? Y cuando te ataca, cuando te apremian los números, ¿los sentís en el intestino o en otra parte del cuerpo? Bueno, en el intestino, en el pecho, qué sé yo, pero se siente. Algunos lo dicen en el maxilar, ¿viste? Porque llegan a partir las muelas de tanto apretar la mandíbula. Eh, hay que sentir, digamos, lo que está pasando en la economía de esta forma tan dramática por estos días, o hay margen como para distenderse y relajarse un poco más. ¿Qué estás viendo? Mira, la situación económica es compleja. Pero me parece que es importante no quedarse con la sensación que sentimos, digamos, que puede ser la angustia o esta sensación en el pecho o la que cada uno sienta, sino tratar de ser un poquito más racional y tratar de ver el origen de la situación que estamos viviendo, porque me parece que la única manera de corregirlo es entenderlo, ¿sí? Y me parece que en eso es donde quizás tenemos la falta más grande los argentinos, que estamos tropezando, digamos, varias veces con la misma piedra económica. Así que me parece que tenemos que, quizás nosotros los economistas, tratar de abrir el panorama, ¿sí? Y hablar de cuáles pueden ser los orígenes que nos han traído a esta situación. Digamos, esta situación no es puntual, sino que es la consecuencia de muchas cosas que han venido pasando y, como te decía, que han pasado muchas veces en la historia argentina. Vos decís que esto es una especie de cuestión circular. ¿Por qué la política no puede resolver estas cosas y se embrolla en ese círculo repetitivo sin poder darle un corte? Bien, primero tenemos un tema cultural, es decir, cuando un gobierno plantea ajuste es algo tremendamente impopular. El resto del arco político, digamos, el que es oposición y no es gobierno, dice, este es el gobierno que ajusta y el ajuste y el ajuste, está muy mal visto el ajuste. Sin embargo, no está tan mal visto un ajuste que vos hagas en tu economía doméstica porque por alguna razón se te resintió el ingreso y tenés que cambiar tus hábitos económicos, tus hábitos de consumo, digamos, el ajuste no tiene nada de malo, pero mientras sea considerado por la sociedad y por la política opositora, digamos, como algo malo, un ajuste, vamos a tener la certeza de que los que gobiernan, que obviamente son políticos, no van a ajustar porque a nadie le gusta tomar medidas impopulares. ¿Sí? Nosotros, los economistas, sabemos, qué sé yo, para dar un ejemplo, lo que tuvimos en el año 2001, cuando en los meses de, qué sé yo, mayo, junio, por ahí, la situación del país estaba muy compleja. La situación del financiamiento del sector público estaba muy compleja y apareció como ministro de Economía Ricardo López Murphy, que dijo, muchachos, acá ajustamos o nos estrellamos. Duró 15 días en el cargo, un tipo que propuso de manera concreta, acá hay que hacer un ajuste. ¿Y qué pasó? 6 meses después o menos nos estrellamos con consecuencias gravísimas, ¿sí? Entonces me parece que si nosotros como sociedad no logramos entender estos conceptos, es muy difícil que el gobierno sea el que nos proponga soluciones que nosotros no les estamos pidiendo. Ujú. Pero entonces es una cuestión semántica, digamos, digamos, de articulación del discurso o de concientización real de la situación. Bueno, no es solo el discurso, ¿sí? Porque, o sea, si vos tenés que
tomar medidas para atacar el déficit fiscal que a alguien, digamos, van a afectar, a alguien van a afectar, a quien sea, ¿sí? Ese afectado va a sentirlo realmente y va a manifestarse, ¿sí? Y probablemente cuente con la solidaridad de todo el resto. Así que es algo que también se ve en la práctica y no es solo en lo semántico, ¿sí? Te diría que como te decía, yo te digo que es cultural, porque hay otros países donde cuando vienen los tiempos duros y hay que ajustar, se agacha la cabeza y se ajusta. En este país también tenemos la experiencia de que muchas veces los ciudadanos hemos hecho muchos esfuerzos, ¿sí? Y el sector político no ha respondido, ¿sí? Hay países donde un aumento de impuestos se puede llegar a interpretar como algo transitorio, como algo necesario para mejorar la situación, y nosotros acá tenemos la experiencia de que los aumentos de impuestos siempre fueron permanentes y siempre terminaron eh, afectando a la sociedad, afectando al ciudadano, y por ahí el esfuerzo desde la clase política no se vio en la misma magnitud. Ujú. Lo que pasa es que a veces el esfuerzo que puede aplicar la política repercute no necesariamente en la política, sino en el conjunto de la sociedad. Em, y un Estado que está presente en muchos aspectos de la economía. ¿Cómo se entiende, Juan Pablo, esto que pasó por estos últimos días respecto del desabastecimiento de combustible? ¿Vos qué imagen tenés de todo esto? Digo porque el Estado a ver, controla la política energética, controla también la principal operadora del mercado de los hidrocarburos, que es YPF. Controla importaciones y exportaciones. Controla digamos, la paridad cambiaria, tanto la oficial como interviene en el mercado paralelo, en el mercado blue. ¿Cómo se entiende esto que pasó por estas horas e inclusive hasta la amenaza o la advertencia para las petroleras, para las operadoras y distribuidoras de hidrocarburos respecto de si no se normalizaba la situación, le bloquearían la posibilidad de exportar a partir de mañana miércoles? ¿Qué imagen tenés vos respecto de esto? ¿Cómo lo ves? Mira, tenemos un Estado que controla demasiado. Ese es el principal problema y que quiere acomodar las cosas ejerciendo ese tipo de controles, entrando en una negociación de te doy y me das, ¿sí? Yo necesito que los combustibles sean baratos, pero por otro lado te lo compenso con un dólar diferencial para exportar. Todas cosas que se escapan de la lógica del funcionamiento de los mercados, ¿sí? Entonces, cuando las cosas funcionan automáticamente según las leyes del mercado, como pasa en casi todos los países y en casi todos los mercados, las cosas fluyen de una manera mejor. Ahora, cuando se quiere controlar cada una de las variables, bueno, a veces se hace muy difícil o generalmente se hace muy difícil o vamos a tener estas descoordinaciones, digamos, de manera más habitual, porque esto que pasó con el combustible, hace un par de años había pasado con algún otro producto que no me acuerdo que era importado, con los tampones, por ejemplo, había pasado, no sé si se acuerdan, hace unos 10 Sí. años más o menos. Pasó hace poco, creo que con el arroz también, que en muchos lugares no había. Es decir, esto de no dejar que las fuerzas del mercado sean las que determinen la oferta, la demanda y los precios, hace que sea dificilísimo, dificilísimo de coordinar una economía de esa manera, ¿sí? Entonces, creo que la situación puntual, sí, la desconozco, no sé si es que las empresas tenían o no tenían, o estaban, digamos, esperando un aumento o esperando el descongelamiento o negociando, digamos, pero todas estas cosas que pasan no son cosas habituales de una economía normal, no son cosas que pasan en el resto de los países, no son cosas que pasan casi en ningún lado, ¿sí? Entonces me parece que tenemos que mirar el tema puntual, como bien lo estamos haciendo acá, pero también tenemos que mirar el tema general. ¿Sí? No puede ser que nuestro país sean todo una sumatoria de casos particulares de todo. Me parece que tenemos que
tratar de tener un enfoque, como te decía, más global, más mirando cómo funcionan las cosas en otro lado y tratando de aplicar esas políticas acá y no seguir con estas que venimos aplicando desde hace tanto tiempo y que no han dado ningún resultado. Ujú. Eh, a propósito, te agrego un detalle. El Sindicato de Petroleros, que había anunciado un paro para mañana, ha comunicado recién, hace unos minutos nada más, que suspendía la medida. Eh, lo deja en condicional, pero no aplicará el paro, no llevará adelante el paro de mañana, en línea también con la decisión, digamos, del gobierno central respecto de lo que está pasando en el mercado de los hidrocarburos. Ahora, la pregunta que quiero hacerte está relacionada a qué puede cambiar o no. Depende de cómo sea el resultado del balotaje el próximo 19 de noviembre. Bien, a ver, me parece que tenemos una muestra, ¿sí? De, digamos, lo que ha sido digamos, el candidato Massa como ministro en este año, a este año y pico que lleva en su gestión, que es un poco esta idea económica del control estatal por sobre todo, ¿sí? Que lo venimos teniendo ya desde hace muchísimos años, ¿sí? Esta idea de que el Estado está constantemente subsidiando y repartiendo y metiendo la mano en la economía, diciendo quién puede exportar, quién no puede exportar, a qué dólar se exporta, a qué dólar se importa, qué cantidad se puede importar, qué producto se puede importar, con qué arancel tal cosa, con qué arancel tal otra cosa. Es decir, todo una maraña de regulaciones, ¿sí? Que a las cuales ya, como te decía, estamos acostumbrados, pero si nosotros miramos a nuestros vecinos, no existe en ningún país esa locura, ¿sí? Es decir, qué sé yo, por ejemplo, tener que exportar y que te paguen 360 pesos por dólar cuando vale 900. ¿Sí? Hay un montón de cosas que para nosotros parecen habituales, pero no lo son, digamos. No son cosas que salen en los libros, no son prácticas que hace ningún país. ¿Sí? Bueno, y por otro lado tenemos el otro candidato que propone libertad y mercado. El otro candidato no tenemos la muestra, ¿sí? A este lo conocemos, al otro no lo conocemos, pero lo que propone parece ser más acorde a lo que dicen los libros de economía, las prácticas que se hacen en el resto del mundo, ¿sí? Entonces me parece que acá tenemos una continuidad, ¿sí? La opción de elegir por la continuidad de este sistema o la opción de elegir por un sistema diferente que se base en el mercado, bien en una economía más libre y menos donde el Estado no esté metido en cada una de las cosas. Ujú. O sea que no tengo dudas de que es muy relevante lo que vaya a pasar en las elecciones, digamos, del día 19 para ver cómo va a ser el futuro de nuestro país. Gracias por estos minutos, Juan, como siempre, ¿eh? Un gusto charlar contigo. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, un abrazo grande. Juan Pablo Serra, con nosotros, dando su impresión, su impronta, su mirada respecto del funcionamiento de la economía. Una mirada más, eh, si quiere, liberal de cómo están las cosas o de cómo podrían estar las cosas a partir de lo que se decida en el próximo balotaje, el del 19 de noviembre, en donde lo que se define básicamente es la fórmula presidencial, la fórmula presidencial que se hará cargo del Ejecutivo a partir del 10 de diciembre. El resto de los cargos, como lo hemos dicho ya en otras oportunidades, quedaron definidos en la primera vuelta. Es decir, todas las provincias que renovaron su representación en el Congreso, ya sea en diputados o en diputados y senadores, bueno, esa conformación del Congreso ya queda establecida. De la misma manera que en aquellos lugares en donde hubo elecciones en otro plano, digo, en el plano provincial o en el plano local, municipal. El próximo 19 solamente se define en estos términos, presidente y vicepresidente. Y sigue estando la incógnita respecto de qué va a ocurrir a partir del lunes
20 o del martes 21, porque el lunes va a seguir siendo feriado. Y aquí no hay no transige, digamos, la gestión respecto de la modificación de ese feriado. Después están todas las especulaciones respecto de por qué el feriado, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Pero sí es cierto, está esa discusión. Hablamos hoy de cómo se ve la educación, de lo que está pasando en las escuelas neuquinas a partir de incidentes registrados en las últimas horas, un caso, por ejemplo, es el 12, pero también cómo se ve la educación en tiempos electorales, por caso, desde la organización de padres o de padres organizados de Río Negro. De hecho, hablamos con Belén Bosch respecto de este tema. Y recién lo más sensible, la víscera más sensible, el bolsillo, la economía de los argentinos y el debate que nos espera. Nos estamos despidiendo y lo hacemos como hacemos habitualmente, con esta suerte de solaz de recreo que nos propone con sus letras pandémicas Miguel Savone. Y con él cerramos hoy para reencontrarnos dentro de 7 días. Muchas gracias. Letras pandémicas con Miguel Savone en Panorama. NQN, ANX, son un fragmento. Así funciona todo acá. Marihuana, mala vida por allá. Vive fieles a los for the life. No nos toquen porque estás en esos sites. Ese cuento de bandido no te lo cree nadie. Faltan los niveles para respirar ese aire. Hay tiempos de mutaciones, de momentos de ruptura, de transformación. Dejar de ser lo que se es para ser lo que no se es. Romper el orden, quebrar las reglas, las estructuras que nos movemos. Y así entendemos que nada se eterniza, que todo alguna vez termina. Y en ese mar de descontentos, de insatisfacción, de quiebres, con la necesidad inconsciente e imperiosa de un cambio en este mundo de individuos serviles, esos que se han fundido para formar el rebaño. Mirá, este yo estoy y yo soy tiene un doble rostro como el dios Jano, lo que ven los demás y lo que yo veo de mí. La cuestión es hacia dónde ir, cómo ir, caer en el engaño, huir de la realidad. Hay solo un paso. Ni al borde de la neurosis social podemos escapar al saber que antes no sabíamos. A las condiciones de lo cotidiano cayéndose en picada. A la justicia que hace tiempo dejó de ser justa. Al otro que por momentos deja de ser otro. Donde el vuelo es más importante que el olor a tierra mojada. No vemos el puerto en este mar embravecido. Y ahí, en ese preciso momento, entiendes que en tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto. Sé militante de la vida. NQN, ANX.